Sean todos ustedes bienvenidos de manera presencial y virtual, todos invitados especiales, representantes de gobierno, líderes de ONGs, pacientes, familiares, sociedades científicas, conferencistas, periodistas, patrocinadores y otros interesados en el tema que hoy nos reúne. Un tema muy especial, el 10º encuentro presencial y virtual iberoamericano de enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, foro de alto nivel. Queremos reiterar el agradecimiento a nuestros colaboradores, Ministerio de Sanidad de España, a la diputada Andrea Álvarez Marín, a nuestro Mundo Cornelia de Lange, Costa Rica, Federación Costarricense de Enfermedades Raras, Federación ONGs Pacientes Costa Rica, Universidad Costa Rica, Hospital Nacional de Niños Carlos Sáenz Herrera, a la APA, también a la Secretaría General Iberoamericana, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a Pfizer, a Ambrit, a Horizon, Sanofi, Takeda, PTC, Roche, Brigevio, Ultragenyx, Standard Pharma y Alexion. Entonces vamos a iniciar esta segunda jornada de la tarde con dos mujeres maravillosas que admiro profundamente. Estamos con Panamá y Colombia. Este panel se llama ¿Cómo favorecer el acceso de los pacientes a un diagnóstico temprano y vías para promover el acceso al tratamiento?, que lo van a moderar Erika Otero, vocal de Aliber, y Janet Peñalosa, que también hace parte de Aliber. Bienvenidas, el escenario es de ustedes. Muchísimas gracias a Aliber, a la organización del evento. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. Espero que hayan tenido también un buen almuerzo y que lo hayamos disfrutado todos, como lo hice yo quizás, conociendo un poco de sabores distintos a los que comúnmente conocemos en cada uno de nuestros países de origen. Como decía ahorita Marta, vamos a trabajar en esta sesión sobre cómo favorecer el acceso de los pacientes a un diagnóstico temprano y cuáles serían esas vías para promover los accesos a los distintos tipos de tratamiento. Buenas tardes. Bueno, para empezar, desde Chile tenemos el honor de recibir a la doctora Gabriela Repeto del programa de enfermedades poco frecuentes, Centro de Genética y Genómica Clínica Alemana, Universidad de Desarrollo, Chile. Disculpa, es que hubo un cambio. Hola, soy Gabriela Repeto, científica en Santiago, Chile. Quiero empezar por agradecer al equipo organizador por la invitación a este encuentro y siento mucho no poder estar con ustedes de manera presencial. Espero que tengan una muy provechosa reunión. Y en los siguientes minutos quiero contribuir con información sobre lo que hemos estado haciendo en Chile en implementación de secuenciación genómica y en evaluación de modelos para diagnóstico genético de personas con enfermedades raras o poco frecuentes en nuestro programa interdisciplinar en Santiago, en la Universidad del Desarrollo y Clínica Alemana. Sabemos que cerca del 70 u 80% de las personas que tienen una enfermedad rara o poco frecuente la tienen por una causa genética, por un cambio en alguno o algún gen, unos pocos genes, ¿cierto? Y también sabemos, por otra parte, que las tecnologías nuevas como la secuenciación masiva o secuenciación de nueva generación han generado una tremenda revolución diagnóstica en la última década. Nunca habíamos tenido tantas opciones de diagnóstico como las que tenemos hoy en día. Pero esta secuenciación masiva, esta revolución diagnóstica ha tardado en llegar a Latinoamérica, ¿ya? El uso de secuenciación masiva es aún bastante restringido por distintas razones. Una de ellas es la limitada disponibilidad de equipamiento para estas técnicas, que es lo que ilustra esta diapositiva, que muestra el número de equipos de secuenciación disponibles en distintos países en la región. Sin duda Brasil y México llevan la delantera, pero en la mayoría de los países la disponibilidad es aún muy limitada. Ahora quiero aclarar, eso sí, que este gráfico es ya de hace 6 años, es una publicación del 2017,
y la situación ha mejorado, en gran parte debido a la pandemia de COVID-19. Ha habido iniciativas de distintas agencias, incluidas la Organización Panamericana de la Salud, que han dotado de equipamiento de secuenciación a varios países de la región para hacer vigilancia genómica de SARS-CoV-2, para evaluar variantes, ¿cierto? Y esto ha sido un avance y también se ha visto acompañado de capacitación de personas. Sin embargo, tenemos que recordar que el genoma de SARS-CoV-2 es aproximadamente 10.000 veces más pequeño que el genoma humano. Entonces, una buena parte del equipamiento nuevo disponible no es suficiente para secuenciar o leer genomas humanos o exomas humanos completos de manera que sea costo efectiva. Y por supuesto también la interpretación de los resultados es bastante más compleja. Además de la poca disponibilidad de equipamiento, los reactivos, ¿cierto? Las sustancias químicas que se necesitan para la secuenciación son bastante más caros para nuestros países comparado con otros países en Europa y Norteamérica con mayores recursos. Y esto tiene que ver, por supuesto, con costos de importación, impuestos, etcétera. Y además de eso, los exámenes necesarios clínicamente en general tienen escasa o nula cobertura por los sistemas de salud, ¿ya? Y esto entonces genera un ciclo vicioso en que hay poco uso y eso sigue incrementando los precios o no permite reducirlo. Y de nuevo tenemos uso escaso, ¿ya? Entonces, esto resulta en que las personas de la región no tengan acceso a los exámenes que necesitan o alternativamente que estos sean realizados y enviados a ciertos laboratorios en el extranjero, lo que hemos llamado nosotros el diagnóstico por courier, ¿cierto? Y estos exámenes hechos en el extranjero, al menos en Chile, no tienen cobertura y eso significa que las personas que los pueden realizar son esencialmente los que pueden pagarlos de su bolsillo. Entonces, dados estos antecedentes, esta situación, ¿cierto?, en que hay muchas necesidades, pero pocas herramientas para resolverlo, nosotros hemos estado trabajando en un modelo transdisciplinar, ¿cierto?, para ver opciones para que permitan mejorar el diagnóstico y el acceso también a terapias. Y también generar nuevos descubrimientos para las personas con enfermedades raras o poco frecuentes en Chile a través de la investigación utilizando el marco de las ciencias de la implementación, es decir, cómo generamos información que permita entender el impacto y los desafíos de contar con test genómicos a nivel local y de nuevo su impacto en las personas y en el sistema de salud. Nuestro trabajo ha estado enfocado en personas que tienen enfermedades ultra raras y que llevan años de peregrinación por el sistema de salud sin lograr saber siquiera lo que tienen. Entonces, invitamos nosotros a participar a personas que tengan condiciones en las que se sospeche una causa genética, como anomalías congénitas múltiples, alteraciones neurológicas severas, ¿cierto? O alteraciones también importantes del sistema inmune, en los cuales las evaluaciones disponibles en Chile no les hayan permitido llegar a tener un diagnóstico. Entonces, para contribuir, ¿cierto?, a reducir esta brecha de diagnóstico genómico, nosotros hemos generado un modelo que llamamos un modelo híbrido, ¿cierto? Entonces, hay parte que ocurre en Chile, ¿cierto? La evaluación clínica de personas con enfermedades raras o poco frecuentes, ¿cierto? Sucede localmente a través de los mismos médicos tratantes o un equipo interdisciplinar que hemos ido formando y también tenemos personas que autoconsultan, ¿cierto? En equipo nosotros analizamos los antecedentes clínicos, esto también se ha visto muy favorecido con la implementación de telesalud en la pandemia. Y si efectivamente después de esta revisión exhaustiva no llegamos a un diagnóstico, ¿cierto? Ahí enviamos muestras de sangre o saliva de la persona a hacer al menos el componente de secuenciación fuera de Chile en lugares en que sea más costo efectivo, ¿cierto? E idealmente invitamos al paciente, ¿cierto? Y a sus padres, lo que nosotros llamamos secuenciación de exomatrío, ¿ya? Pero aquí los archivos computacionales derivados de la secuenciación vuelven a nuestro equipo, al que además de clínicos se incorporan bioinformáticos y el análisis se realiza de manera local, ¿cierto? En busca de cambios que puedan permitir identificar la causa de
de esta condición en la persona, ¿cierto? Y si tenemos un hallazgo, lo retornamos esto a los participantes. Entonces, brevemente, ¿qué hemos encontrado a la fecha? Ya llevamos más de 100 participantes en nuestro estudio y voy a mostrar algunos datos generales que reflejan la diversidad de las personas, ¿cierto?, que han participado en el estudio y que creemos que también reflejan la realidad de las personas que tienen enfermedades raras o poco frecuentes. Más o menos la mitad de los participantes son mujeres, la mitad hombres, pero también hemos tenido personas de diversidades sexogenéricas participar en el estudio. Con respecto a la edad de participación, la mayoría son niños menores de 10 años, pero la verdad es que tenemos un amplio rango de edad de participantes, desde recién nacidos a personas mayores de 50 años. También hemos trabajado, ¿cierto?, en generar diversidad regional o geográfica a lo largo de Chile, que es un país largo, como ustedes saben, y dividido en 16 regiones. La capital, Santiago, está prácticamente en el centro de la región, y si bien el centro del país, perdón, y si bien la mayoría de los participantes vienen de la región metropolitana, también hemos logrado armar una red con una decena de centros participantes e incluso fundaciones que derivan directamente a pacientes. Y como les decía, hemos estado trabajando arduamente en poder tener participantes de regiones fuera de la metropolitana de Santiago. Ahora, ¿qué condiciones tienen nuestros pacientes? Aquí también hay gran heterogeneidad. Esta figura muestra barras con la proporción de pacientes que tienen compromiso de algún sistema, ¿cierto?, del cuerpo dentro de sus manifestaciones. Entonces están ordenadas de menor a mayor frecuencia y las manifestaciones más frecuentes entre los participantes en nuestro equipo son manifestaciones del ámbito neurológico, como les decía, discapacidad, trastornos del espectro autista, epilepsia, etcétera, ¿ya? Y después de eso tenemos varios participantes que tienen malformaciones, alteraciones musculoesqueléticas y también craneofaciales, es lo que lo sigue con fisuras orofaciales, etcétera. Y además de eso hemos mirado cuántos sistemas tiene involucrado cada persona, y que es lo que vemos en este gráfico, en que aquí está el número de sistemas afectados por participante, y vemos que la mayoría tiene condiciones complejas, ¿cierto?, con entre 3 hasta 7 sistemas afectados en la mayoría de los casos. Entonces, a partir de esto que hemos encontrado a través de esta estrategia de análisis clínico local, secuenciación en el extranjero, análisis informático en Chile, hemos podido entregar un diagnóstico o encontrar la causa en más o menos el 50% de los participantes, lo que es similar a datos de países de altos recursos, ¿ya? Es alrededor del 50%, es un poquitito más alto si es que participan los familiares, un poquitito más bajo si es que participa la persona sola. Tenemos la mayoría de los casos genes ya conocidos, pero variantes genéticas nuevas que no se han descrito, así que hemos podido también contribuir con información nueva, y hay incluso algunos par de genes candidatos que sospechamos que son candidatos nuevos, ¿ya? Nuestros siguientes pasos que están ya en curso y esperamos el próximo año tal vez en este mismo evento contarles de estos resultados, hemos ido a mirar qué significa para los pacientes el haber logrado tener un diagnóstico o no, en ámbitos como calidad de vida personal y también de los cuidadores, en tomas de decisiones de salud, en las trayectorias de las personas en el sistema de salud y también con la mirada de costo-consecuencia para los sistemas, de manera tal que esperamos ver si hace alguna diferencia tener un diagnóstico o no. En resumen, entonces, implementamos esta estrategia híbrida, ¿cierto?, de procedimientos locales con servicios que se compran en el extranjero, con la intención de generar un modelo que mejore el acceso a diagnóstico a las personas en Chile. Destacamos, ¿cierto?, que esto ha ayudado a generar capacidades locales al menos de interpretación, ¿cierto? También que hemos podido entregar un diagnóstico alrededor de la mitad de los participantes del estudio, ¿cierto? Y esta estrategia ha sido útil para una gran diversidad, un gran espectro de distintas condiciones de salud, todas ellas graves, ¿cierto?
y hemos generado entonces información que ayuda a tomar estrategias de implementación local y que esperamos que esta experiencia pudiera ser replicable en otros países que también tienen recursos limitados de secuenciación. Quisiera terminar dando las gracias a la enorme cantidad de personas que han hecho posible en este trabajo, a este trabajo en especial a los pacientes que confían en nosotros y también a las agencias que financian el estudio, la Child Health Foundation en Estados Unidos y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencias en Chile. Y la última diapositiva para dejarles dos invitaciones. Una, a visitar nuestra página web, donde podrán encontrar más detalles del programa, pocofrecuentes.cl. Y lo otro es invitarlos a conectarse a un webinar que tendremos nosotros el 28 de febrero, ¿cierto? El Día Mundial de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, en que estaremos también mirando de manera transdisciplinar, ¿cierto? Hablar sobre el valor de incorporar distintas miradas para generar soluciones compartidas, ¿ya? Esto va a ser transmitido por el canal de televisión de nuestra universidad que se llama UDD TV y en el código QR ustedes podrán encontrar más información. Muchas gracias de nuevo y espero que la próxima vez nos podamos ver en persona. Gabriela Repeto, valiosos aportes para este congreso y pasamos de inmediato hasta España con el doctor Manuel Posada, coordinador del programa de casos sin diagnósticos de España y miembro de la Junta Directiva de Red Internacional de Casos sin Diagnóstico UDNI. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. El problema era que parece que esto iba a ser un panel, entonces no sé muy bien cómo proceder, porque tengo una presentación, pero creo que probablemente no procede porque os voy a retrasar mucho el tiempo. Vale, doctor, es un honor para nosotros tenerlo aquí con nosotros y queríamos hacerle algunas preguntas. Nosotros bien sabemos que siempre hemos venido hablando del por qué hay casos sin diagnósticos, pero en momento determinado y teniendo en cuenta su experticia en el tema, a mí me gustaría que rememoráramos eso y que usted nos contara desde su experiencia clínica por qué existen a la actualidad casos sin diagnóstico todavía. Bueno, es muy buena pregunta, pero no es una pregunta fácil de responder. Existen casos sin diagnóstico porque existen enfermedades raras. Y las enfermedades raras hoy en día se está viendo que son muy complejas. Antes entendíamos una enfermedad rara, o quitándole el apellido de raras, entendíamos una enfermedad, por ejemplo, en un niño con un trastorno neurológico, pues como mucho se encuadraba dentro de un cuadro clínico muy global, pues epilepsia criptogenética, trastorno del espectro del autismo en algunos casos, o malformación congénita general o polimalformación. Siempre teníamos calificativos generales, salvo en enfermedades metabólicas que el desarrollo ha sido más rápido y se les ha ido poniendo nombres en función de la enzima que estaba deficitaria. En el resto de las enfermedades eso ha sido muy complejo. Y es ahora, con la secuenciación y con todos los conocimientos que se conocen del ADN, cuando nos damos cuenta que todo eso que antes metíamos dentro de una etiqueta genérica y nos conformábamos con ese diagnóstico, nos damos cuenta que no está tan claro y que no tienen diagnóstico muchas de estas personas. ¿Por qué sabemos que no tienen diagnóstico? Porque cuando investigamos sobre ellas encontramos casos que tienen un gen y que tienen un problema asociado con un fenotipo que hoy está descrito. Y el mayor problema está cuando realmente no encontramos ese gen y nos quedamos sin diagnóstico. Ha dicho una cosa la doctora Repeto que no es verdad. Los países más desarrollados, y queremos poner a Estados Unidos, tienen un 30% de tasa de éxito, no tienen un 50% de tasa de éxito. Y todas esas tasas de éxito dependen mucho de si metes adultos o no metes adultos en la estadística. Y cuando digo adultos no digo mayores de 25 años, como ponía en su gráfica, sino hablamos de adultos de verdad, 40, 50 años, o enfermedades neurodegenerativas, que son también enfermedades poco frecuentes. Y luego también la otra parte de la estadística que enturbia todo esto es que la mayoría de los casos que se presentan enfermedades, lo que se llama mutaciones de novo, y muchas de esas mutaciones de novo es el que los padres no están aportando ninguna variante patológica al niño o a la niña, sino que el niño de repente hace una variante que es patológica y tenemos que demostrar
que esa variante es la causa de la enfermedad, con lo cual estamos en una frontera diagnóstica que es por lo que crecen las enfermedades raras sin diagnóstico, por la novedad del conocimiento y por la novedad que presentan los propios pacientes, porque todos presentamos mutaciones. A mí me gustaría también que nos contara en momento determinado, aparte de lo que nos acaba de nombrar o enunciar, en cuanto a la activación que se ha hecho o la ejecución que se lleva para minimizar este tipo de casos sin diagnósticos. ¿Usted qué más nos podría decir? ¿Qué más hace falta? ¿Qué más necesitamos para poder llegar a que todos los pacientes tengan un diagnóstico temprano y tengan tratamientos oportunos? Bueno, el esfuerzo se está haciendo. La red internacional que mencionaban, que yo pertenezco a la Junta Directiva, que son las siglas UDNI, en inglés Diagnosis Network International, es, digamos, un traslado de lo que es la red americana, pero traslado a nivel internacional. Yo creo que forma parte de la misma, casi en todas las partes del mundo, de las regiones del mundo, hay un miembro o varios miembros de esta red internacional y estamos intentando avanzar en todo lo que son los procedimientos para mejorar el diagnóstico de las familias que tienen problemas, no solamente a nivel de los programas nacionales, como el nuestro, por ejemplo, sino también o el de Estados Unidos, o el de Bélgica, o el de Holanda, sino a nivel problemas que hay a nivel de países como Ghana, como Etiopía, o como puede ser la India, un país de más de 1.000 millones de habitantes. Entonces, ahí dentro de la UDNI tenemos dos tipos de programas. Uno que se llama cómo trabajar en el diagnóstico de los países en desarrollo, lo que se llama desde el punto de vista de la ONU, los Lean Countries, países de bajo y medio tasa, ahora mismo es income, o sea, ingresos anuales, ingresos brutos anuales, y otro mecanismo es lo que se sabe llamar Operación Champions, que es básicamente apoyar a investigadores de países, digamos, que tienen menos recursos para poder trabajar en el diagnóstico de algunos casos que nos presenten en centros de alto nivel, como puede ser el Instituto Karolinska o la Universidad de Harvard, uno de los centros de la UDN o cualquier centro de la UDNI. Pero el trabajo es muy difícil porque cada vez más nos damos cuenta que tenemos más desconocimiento de lo que pasa en el ADN para la mayoría de las enfermedades raras sin diagnóstico. Y querría aprovechar también el que usted esté aquí hoy con nosotros y que obviamente sabemos que usted tiene un bagaje muy grande en la temática en la cual le confiere, y me gustaría aprovechar y hacer un poquito más interactivo el hecho de que todos estemos aquí, y quisiera saber si alguno de ustedes tiene una pregunta. Yo sé que aquí hay muchas personas también que quisieran conocer más sobre su experiencia y también indagar al respecto. ¿Alguien desea hacer una pregunta al doctor? Yo tengo una pregunta acá del público, doctor. Muy buenas tardes. Buenas doctor, tardes. Acá nos están preguntando cómo lograr llenar de esperanza a las familias que hoy están sin un diagnóstico, y que nos gustaría que nos contara un poco ¿cómo es el programa que usted representa y cómo podríamos desde nuestros países en Centroamérica y Latinoamérica acceder a este tipo de programas para sensibilizar a nuestros gobernantes? Bueno, la mayoría de los programas, incluido el programa español que se llama Spain UDP, tienen una página web. Bueno, vamos a ampliar la información sobre esa página y ahí ponemos, digamos, los criterios, igual que tienen en el de Estados Unidos o en el de Australia. El problema que esos programas están hechos con presupuestos nacionales y se aplican fundamentalmente a personas residentes en cada país. Por ejemplo, no se aplica a personas que viven en nuestro país, independiente de la nacionalidad. No cribamos por nacionalidad, cribamos por residencia, porque si no, el derecho a la asistencia sanitaria es muy complejo y el problema no es solamente secuenciar, no es cogerles un poquito de ADN, meterlo en una máquina y luego hacer un análisis bioinformático. Así no se obtiene ni el 20% de éxito, entre el 20 y el 25%, o sea, es lo que pueden dar una máquina metiendo cualquier tipo de diagnóstico, pero el resto no se obtiene de esa manera. Entonces, el problema es cooperar y enseñar.
Yo estoy valorando la posibilidad, no digo que la vaya a poder concluir, porque va a depender mucho de cómo se puede plantear en la Agencia Iberoamericana de Cooperación, el plantear el crear una red, conjuntamente con Aliber, una red para promover que se hagan programas de casos sin diagnósticos y transferir experiencias de otros grupos a Latinoamérica. Porque trasladar los pacientes a partir del ADN no resuelve el caso, porque muchas veces tenemos problemas clínicos, no tenemos solamente problemas de diagnóstico. Nosotros estamos en continuo contacto con los médicos de los pacientes. Entonces es muy difícil gestionar eso cuando hay muchos kilómetros de distancia. Por eso siempre o el paciente se traslada entero y se le atiende porque el centro tiene presupuestos, o hay que crear capacidades dentro de cada país. Y yo creo que la apuesta debe ser crear capacidades en cada país, en el caso de Latinoamérica, porque tienen profesionales muy buenos y lo único que pasa es estandarizar un poco los programas y enseñarles, no enseñarles en el sentido de enseñar tradicional, sino mostrarles lo que hacemos para que ellos lo adapten a su entorno. ¿Todo bien? Ya, ahora sí. Perdón, es que el micrófono no me estaba funcionando. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición, por darnos tanto aprendizaje desde sus conocimientos. Para nosotros ha sido un honor estar con usted. Esperamos que esté muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Aliber es un tema maravilloso, porque acá todos los que somos socios, líderes de organizaciones, todos tenemos que asumir nuestro rol de presentar, moderar. Acá somos toderos, hacemos de todo. Entonces, muchas gracias, Erika. Sé cuánto te cuesta, entonces, maravilloso. Janet, muchísimas gracias. Y bueno,